Buenas tardes, estamos acá en este espacio de streaming para entrevistar a los especialistas. Y acá tenemos uno, es el doctor Horacio Micucci, que es bioquímico y farmacéutico y doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área farmacia y bioquímica, es magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud y es director del programa Biosega de la Fundación Bioquímica Argentina y también director del Observatorio Bioquímico de Salud OBIOS de la Fundación Bioquímica Argentina. Buenas tardes, Horacio. Buenas ¿Cómo tardes, estás? Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás viendo el desarrollo del Calilab? Bueno, una maravilla de la cantidad de gente que se ve, porque si no me equivoco hay más de 2000 personas y hay un entusiasmo en ver que, digamos, vuelve optimista uno porque las condiciones en que se vive hacen pensar en depresión y angustia y no en intento de aprender. A pesar de todo, hay intento de aprender, conocer, enterarse y estar al día. Eso me parece positivo. Bueno, vos tuviste ayer una actividad dedicada a la bioseguridad. Sí. ¿Cómo fue esa actividad? ¿Cómo fue el intercambio con los asistentes? ¿Qué te parece que dejó ese encuentro? Bueno, nosotros queríamos traer ayer, en diciembre se cumplen 25 años del programa de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental. Era casi como un balance de contar cómo pensamos la bioseguridad. Y desde el inicio qué estás vos. Y estoy desde el inicio. Sí, porque por razones que preocupaban a la profesión bioquímica me empecé a ocupar primero de cómo se eliminaban los residuos patogénicos y al poco tiempo vimos que si no analizamos eso desde el punto de vista de la bioseguridad, no se sabía, estábamos hablando del desecho y no del peligro encima de la mesada o de la muestra que viene o del paciente o como todo ese tipo de cosas que hacen al trabajo bioquímico. Entonces se extendió, de pronto dijimos, bueno, no es solo residuos patogénicos, es bioseguridad. Y después nos apareció el transporte de muestras, que van y vienen y que son litros diarios de muestra que circulan en las carreteras. ¿En qué condiciones? Bueno, entonces empezamos a ver integralmente la bioseguridad. Y lo que yo le decía ayer es que nuestra idea de la bioseguridad es que es cierto que es un deber trabajar con bioseguridad, pero es un derecho. Para nosotros el centro es poner el centro en derecho a que haya bioseguridad, que es un derecho de los pacientes a concurrir a un establecimiento de salud y no contagiarse en el establecimiento. Es un derecho del profesional o el técnico o el trabajador sanitario de que su trabajo no lo contamine. Es un derecho a un trabajo en condiciones dignas y seguras. Y es un derecho del ambiente que incluye a las personas, porque en general uno cree que el ambiente es lo que a uno le rodea, el medio ambiente, no. Nosotros estamos vinculados al ambiente, somos parte del ambiente, y el ambiente no tiene que ser alterado por nosotros. Yo voy a decir, entonces, trabajamos en esto hace 25, 30 años, de bioseguridad tiene 25 años. Y hubo épocas en que había en lugares grandes, hospitales, containers en la puerta donde se tiraba todo el material. Claro. Y recuerdo un caso de un lugar donde se tiraban sondas gástricas que los chicos de un lugar cercano hacían la sonda para cazar pajaritos. Entonces, estamos hablando que hemos avanzado, no quiere decir que tengamos todo resuelto. Entonces, nosotros hicimos eso y nos guiamos por una norma de una bioseguridad solidaria, que es proteger para protegernos y protegernos para proteger. Entonces ahí se vincula el paciente, el que trabaja en salud y el ambiente que los rodea afuera de la institución. El otro criterio que tenemos es un criterio que decía el doctor Ramón de Torres, profesor emérito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, que decía que nosotros creemos que solamente hay una bioseguridad del laboratorio clínico, pero está la bioseguridad del laboratorio que fabrica otro tipo de materiales, vacunas o qué sé yo, medicamentos. Y hay una bioseguridad que tiene que ver con la población. Y eso, claro, nosotros lo repetíamos por años hasta que se produjo en la población y lo vimos en la televisión y él decía en la población y en la frontera. ¿Y qué es lo que vimos en la pandemia? Que la bioseguridad salió a la calle y entonces uno veía televisión y se hablaba de bioseguridad y se hablaba del barbijo y la gente empezó a tener cultura de bioseguridad y se produjo ese fenómeno de una bioseguridad poblacional. Porque la bioseguridad es multidisciplinaria, no es de los bioquímicos, es de los bioquímicos, de los farmacéuticos, de los enfermeros, del ambulanciero que maneja la ambulancia, de toda la institución de salud y de la población, como lo vimos en la pandemia.
En 25 años nosotros intentamos eso, en pandemia, es decir, intentamos eso e intentamos, ¿qué bioseguridad? Con lo que se llama tecnología apropiada, que es la tecnología que propone la Organización Mundial de la Salud para su estrategia de atención primaria de la salud, que es una tecnología que ellos llaman tecnología apropiada. ¿Qué es una tecnología apropiada? Es una tecnología científicamente válida, técnicamente eficaz, para que se entienda. Si yo pongo una fábrica de tornillos y fabrico un tornillo por día, no es eficaz. Tengo que tener un resultado. Y por último dice socialmente aceptable. ¿Qué es socialmente aceptable? Que se Cualquier cumpla, cosa, ¿no? Que se cumpla. que cumpla es lo técnicamente eficaz. Científicamente válida, técnicamente eficaz, pero socialmente aceptable. ¿Esto qué significa? Que a lo que le gusta a la gente no, que tiene que ser, en el caso nuestro, una bioseguridad viable, tiene que cumplir las normas, pero tenemos que buscar las formas de que se pueda aplicar fácilmente, que económicamente sea aceptable, que puedan cumplir no solo una gran institución, sino un pequeño laboratorio. ¿Y por qué un pequeño laboratorio sí? Porque nosotros hemos comprobado que ese pequeño laboratorio que está cerca de donde vive y trabaja la población, es al cual la población puede concurrir, porque hoy tiene problemas de transporte hasta para ir al trabajo. Y entonces yo le pongo que tiene que caminar 20 cuadras, ya es un problema, porque no le da el tiempo, porque no puede. Pero si está a la vuelta es otra cosa. Y si hay un chico enfermo a las 12 de la noche, se va a la esquina. No se va a tomarse un micro para irse a otra ciudad. Entonces nosotros defendemos a ese chiquito, que son, en los laboratorios que nosotros conocemos en la provincia de Buenos Aires, de los privados, el 60%. O más, pero pongamos 60%. Y uno dice, sí, pero son pocos pacientes, sí, pero eso lo necesita la gente que vive alrededor. Y en la pandemia pusimos el centro en ese tipo de laboratorio para facilitar que la gente que se atendía por cosas crónicas, que no eran el COVID, encontrara que pudiera ir, resolver, para descongestionar el lugar que estaba trabajando en COVID. Porque si no nos juntábamos todos ahí, el diabético se iba a hacer una glucosa donde estaban todos concentrados para controlarse COVID. Y nosotros tratamos que pudiera, con métodos cumplibles por ese laboratorio, mantener normas de seguridad. Los resultados que nosotros vimos en todo ese año que llamamos la guardia pasiva, era que había cosas que no se contemplaban y que había que dar respuestas simples. Porque nosotros hemos recibido, cuando uno recibe un bioquímico que te llama por teléfono un sábado, a las 10 de la noche, es porque está muy asustado por el problema que tiene entre manos y vos tenés que dar una solución. Porque si no, nadie llama a las 12 de la noche de un sábado o a las 11 de la noche de un sábado, como nos ha pasado. Y nosotros dábamos normas que se habían olvidado y que eran comunes, eran simples. Eran cosas. Ramón de Torres decía, con el cólera de 1991, supimos cómo manejar la materia fecal. Con el HIV tuvimos el problema de la sangre y el corto punzante, pero no habíamos tenido la experiencia del aerosol, porque el aerosol no se ve. Claro. Entonces, ¿cómo venía? ¿Lo que cae acá y toco o lo que me entra por respiración? Ahora está el barbijo hace años. ¿Y? ¿Entendés? Tuvo que estar la pandemia para implementarlo. ¿Entendés? Entonces había discusiones entre profesionales que decían, no, porque el barbijo solo protege al que lo usa o solo protege al que está ahí. Es una barrera, lo que está en el medio, la barrera nos deja pasar. Lo mío no va ahí, lo de él no viene a mí. El barbijo quirúrgico tendrá una filtración del 70%, 68%, 66%. Dos barbijos comunes, el segundo es 66 del 66. Y más que nada, cualquier cosa que cubra la absorción. Pero tuvimos que aprender primero que eso era inhalatorio y aprender cómo se maneja un inhalatorio. Y sabés que descubrimos que había cosas que estaban, porque dábamos clases en las escuelas. ¿Y qué escuelas nos han preparado? Las viejas escuelas altas, con puertas y ventanas altas, y arriba la vieja claraboya, que hoy ni sabe la gente qué es. Para la ventilación. Y entonces sube el aire caliente, como es menos denso, hacia arriba, que con la respiración, y el viento lo separa. ¿Para qué era? Para la tuberculosis. ¿Y esto qué es? Una inhalatoria como la tuberculosis. Entonces, cosas simples las valoramos. Y vimos que la escuela chiquitita, sin ventana, cerradita y 20 chicos metidos en un cuartito que parece un dormitorio, es altamente contaminante. Contaminante, además de contaminante mental, porque un chico no puede estar en ese lugar. Sin embargo, multitud de escuelas
se hicieron en lugares chiquititos por esa moda de cada vez más bajito y cada vez más chiquito, que no entra ni la cama ya. ¿Cuál fue la mayor consulta que tuviste ayer respecto a temas de bioseguridad? Las mayores dudas, las consultas, lo que viste. No, porque el problema es que nosotros tratamos de mostrar lo simple, porque la gente cree que eso es una vergüenza. Y eso es lo que pasa, y mostramos fotos. ¿Qué es una vergüenza? De la experiencia. Es una vergüenza que no debiera ocurrir. Pero esto pasa, entonces todo el mundo debe saber qué es lo que intentamos nosotros cuando vamos a los lugares. No que venimos a ser un maestro que viene y analiza con una lupa y le dice aprobado o desaprobado, sino que nosotros vamos a correr la misma suerte de ellos. Y yo a los que estaban ahí les dije, piensen no en un laboratorio que va a competir con otro laboratorio, piensen en un sistema de salud, un municipio, 10 unidades sanitarias. ¿Puedo decir que una anda y las otras no? Entonces ¿es que hay una población privilegiada? Yo tengo que avanzar en conjunto. ¿Puedo cerrar una unidad sanitaria? No. Pregunta de las que venían por teléfono en la pandemia. Estoy en un hospital, atiendo 50.000 personas, radio 200 kilómetros cuadrados. No puedo cerrarlo, no es mío, eso es público, y si me voy me echan y no tengo trabajo. ¿Qué hago? No tengo cabina de bioseguridad. ¿Vos qué le decís? Cierre, no. ¿No es problema mío? No. Si nos preparamos 30 años para bioseguridad, cuando vino la guerra mundial, y no exagero, cuando digo la guerra mundial, que fue la pandemia, yo no puedo decir, no, para esto no estoy preparado, porque entonces me tengo que ir a mi casa y se acabó. Porque en la Primera Guerra Mundial, en 4 años, murieron 21 millones de personas. En la pandemia de gripe española, de 2 años siguientes, 18, terminó la guerra, 19 y 20, murieron también 29 millones de personas. Entonces, todos los que... Había dos cuestiones para mí a tener en cuenta. Que una pandemia es un hecho como una guerra, por lo tanto se nos exige a nosotros que cumplamos la función que tenemos que cumplir. Nuestra función es solidaria y de protección. No podemos decir tengo sueño, porque hay una guerra. Pero tampoco me puede decir alguien que no puede cumplir las normas porque tiene que ir a correr en un campito. O politizar el tema que es para mí epidemiológico y de ABC, de la epidemiología y de la biología y de la enfermedad y la salud y todo eso, porque se dijeron cosas que son inaceptables. Y también hubo unos cuantos que no estuvieron, si vos estás en una guerra mundial y te metiste en un problema y te pones a defender a la gente que tenés que defender, no podés dedicarte a pavadas. Si te pusiste a la cabeza, tenés que estar a la altura de las circunstancias. Yo siempre daba el ejemplo del famoso historia de San Martín, cuando había dado la orden de que al polvorín no se entraba con espuela, y entonces cuando él, para probar al centinela, se puso las espuelas y quiso entrar, y el centinela le cruzó el fusil. Y le dijo, ¿cómo va a decir eso si que era San Martín? No hay una orden en contra, no lo dejó pasar. Entonces premió al que cumplió la orden. El primero que debe cumplirla es el máximo general. Este es el concepto nuestro que dijimos ayer y mostramos ejemplo. Ahora tenemos un sistema de atención integral e integrado de bioseguridad con sectores públicos y privados grandes, medianos y pequeños. O sea que ustedes brindan un servicio desde la bioseguridad, no solo para los bioquímicos federados, sino que está abierto a instituciones de salud. Sí. A la salud pública no le hemos cobrado ningún peso de gasto, porque yo no cobro por esa actividad. A mí me da lo mismo que se haga o no se haga, no es que yo estoy vendiendo un servicio que yo cobro un porcentaje. Pero al sector público, la Fundación Bioquímica Argentina no le cobró nunca los viáticos o gastos que surgieran. Porque hacer esto no es ir un día, es ir, como hace María Costanza Munitis, ir al lugar, conocerlo, seguirlo, que la llamen por teléfono y le pregunten, tengo tal problema, ¿cómo hago? Lo que indica confianza. Sos el hermano al que se consulta, no sos el que te va a sancionar, que es lo primero que hay que hacer cuando uno evalúa estas cosas. Porque el servicio que ustedes brindan es capacitación, evaluación, supervisión. Y ayudarlo a avanzar. Por eso si le estás en un brindan las sistema, normas de bioseguridad para que se ¿cómo resolverlas ahí? Entonces, si vos tenés un sistema de salud municipal, no podés decir, este salió, el otro chau. Tenés que avanzar. Las realidades sanitarias son diferentes. No se pueden clausurar y tenés que ayudarlos a avanzar, lo que implica correr su propia suerte, su misma suerte. Vos te metés con ellos y ellos te van a preguntar y van a tener problemas y decís, ¿cómo resolvemos acá este problema? Porque a mí me han planteado problemas de la pandemia que son estructurales. Porque
está en un lugar de alta seguridad acá. En el medio un pasillo y otro lugar de alta seguridad. Entonces me decía, el que pase de acá a acá, que cruza entre la gente, ¿se tiene que sacar todos sus equipos? Porque entonces cada vez que cruzamos, y sí, se tienen que sacar y hacer como si fueran a la casa y volver a entrar a 2 pasos. ¿Cuál es el problema? Y bueno, hagan un túnel, pero está mal hecho porque esos 2 tienen que estar conectados. No podés tener separado donde pasa la gente. Hay problemas estructurales, entonces tenés que inventar cómo hacer para resolver ese problema. Alternativas racionales de sentido común. Científicamente válidas y que resuelvan. No podemos decir, pero en tal país, tiene... sí, pero acá no es así. Como dice la película esa, Made in Lanús, ¿cómo se llama? Made in Argentina. Sí. Acá es así. Claro. Y yo cuando conozco mucha gente de otros lugares me doy cuenta que acá es así, pero no estamos tan mal. Claro. Con lo poco que tenemos ejemplos científicos, tecnológicos y desarrollo sanitario que no tienen en otros lugares. Así que no somos los mejores del mundo. Pero tampoco no sé si hay mejores del mundo, segunda cuestión, pero no somos los peores, no me cabe la menor duda. Y por esfuerzo que hace que acá haya 2.100 personas, que uno dice, en toda la perspectiva que hay en la salud pública y en el país, ¿por qué no van a comprar un pasaje? Pero están acá aprendiendo. Es un balance largo. Vamos a pasar, ahora vamos a cambiar de tema, salimos de la bioseguridad, que fue la charla de ayer. Vamos al OBVIOS, al Observatorio de Salud de la Fundación Bioquímica. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es el objetivo? El Observatorio Bioquímico es un sueño de eso que si lo llegamos a realizar va a ser importante. La idea es la siguiente. Todas las profesiones de la salud manejan multitud de información y datos. Y ahora estamos en la época de la era de los datos. Y ahora tenemos además medios, porque yo empecé en esto en un seguro público de la salud de la provincia de Buenos Aires, a indicación de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, para hacer simultáneamente que se trataba a los pacientes, madres y niños, y se le hacía un informe, podían decir, informe anónimo, que era paralelo a eso, que se informaba con un número que solo conocía el Ministerio, donde daba algunos datos de la... Un estudio ciego, digamos. Un estudio ciego. Claro, porque no podíamos usar el nombre del paciente, porque ese paciente sí tiene que dar consentimiento informado para cualquier uso. Es número estadístico. Era estadística, o sea, yo sé que hay tantas personas que tienen tal hemoglobina. ¿Cómo es? ¿Es madre o es el hijo? BDRL positiva, sífilis o no. Madre, en los 3 últimos meses, ¿es niño recién nacido? Si es niño recién nacido, sífilis congénita. Entonces yo me pregunto, ¿cómo no trataron a la madre antes del parto? Me indica muchas cosas ese solo dato. Un solo dato de sífilis congénita brinda me está mucha indicando información. Problemas en plan materno-infantil. ¿Van o van los últimos, hacen los 3 controles los últimos 15 días y nadie se le ocurrió decir hay que darle un antibiótico de bajo costo a esta persona porque no pueden hacer un chico con sífilis congénita? Entonces, un solo dato como ese, de lo cual hay miles en todos los laboratorios, nos dan información para lo que sería vigilancia epidemiológica. En bioseguridad dijimos, hacemos vigilancia epidemiológica, pues queremos saber dónde aparece, dónde no aparece, qué pasa. Y acá lo mismo, decimos, bueno, nos está apareciendo, porque hay un sistema de información nacional que actuó bastante bien en la pandemia, más allá de lo que yo hubiera creído. El CISA. El CISA, y el CISA aguantó. Yo diría aguantó y aportó datos que la gente habla, en televisión se habla por hablar, porque nosotros no tuvimos muertos en las calles, no tuvimos muertos que hubo que enterrar en fosa pública, y no era lo mismo Manhattan que el Bronx. Y nosotros acá no tenemos fosas públicas en ningún lado del país. En Brasil dejaron de informar en un momento, nosotros seguimos después. El sistema aguantó un estrés de informar todos los días a las 6 de la tarde, que no sé cuántos sistemas lo aguantan. Entonces nuestra idea fue, colaboremos, porque ahí hay denuncia obligatoria de algunas cosas. Pero nosotros decimos, ¿cuántos datos de colesterol, de triglicéridos, de enfermedades que van a la hipertensión arterial, cuántos chagásicos hay en la Argentina, siendo el Chagas la mayor endemia de la Argentina? Y entonces esos datos se pierden. Entonces nosotros decimos, bueno, hagamos algo que nosotros colaboramos con el Sistema Nacional, recopilando información no obligatoria, y lo hacemos con estas condiciones. El paciente
no, es desconocido, es un dato estadístico. Como cualquier otra cosa, yo sé que hay tantos colesteroles elevados o tanta situación de diabetes o tal situación. Eso es lo que yo sé. Y si me lo pide nación, provincia, una municipalidad, nosotros se lo damos sin ninguna discusión de pesos. Pero para eso, para recolectar esos datos, necesitas de un sistema y la voluntad de los que brinden esa información. ¿Cómo se trabaja en ese sentido para tener un buen rendimiento, digamos? Ese es el punto. Nuestro es voluntario, yo no puedo obligar a nadie que participe, solamente le digo que tiene una responsabilidad. Tienen una responsabilidad profesional adicional. Claro, nosotros empezamos eso con el seguro público, en ese momento, y cuando lo planteamos en un congreso del sudoeste que se hizo en Mar del Plata, había unas 50 personas, y después que lo contamos, se paró un hombre de unos 50 años, se paró de golpe y dijo, ¿cómo no me dijeron que estaba haciendo esto? Yo me siento otra vez el estudiante que fui. Como motivado. Que igual que acá, ¿cómo va a haber 2.100 personas en un momento tan incierto? Y sin embargo hay 2.100 personas que se meten a conocer cosas y a colas que vos no podés creer que haya ahí para entrar en una presentación. Bueno, es la vocación profesional, la afinidad por el conocimiento, la responsabilidad profesional. Sí, pero es también que junto con la desilusión está la esperanza. Que la solidaridad existe a pesar que digan que no existe más. A pesar que digan que lo único que importa, a pesar que parezca, como dijo Discépolo, el verdadero amor se ahogó en la sopa, el verdadero amor no se ahogó en la sopa, todavía por lo menos no se ahogó. Y esto te lo demuestra. Entonces, se anota gente, por supuesto. Pero para hacer la propuesta, obvio, que por lo que vos explicás, el observatorio lo que busca es recolectar datos para que esos datos tengan una incidencia después de aplicación en epidemiología. Y nosotros procesamos información, nosotros no trabajamos la información, nosotros vamos entonces a una universidad, en este caso la Universidad de Buenos Aires, y hay equipos de investigación en temas de hiperquilomicremia familiar. Chagas y otro de enfermedad de transmisión sexual. Pueden ser otros temas. Ellos nos dicen qué datos necesitan. Nosotros recopilamos laboratorios que nos informen esos datos. ¿Qué requisito tienen esos laboratorios? ¿Son laboratorios que tienen que estar acreditados con normas de calidad? En el caso de uno que hicimos con el Ministerio de Salud y nefrólogos de un área del Ministerio de Salud, de la Nación, nosotros juntamos en 6 meses y medio 138.000 datos de creatinina, con datos de edad, de una serie de datos. Fueron girados todos, yo no sé cuáles son los resultados de lo que están haciendo ellos. Yo no soy partícipe de esa investigación, sino sería un sabio general. Un intermediario, digamos. Claro, que eso nosotros juntamos la información y aportamos según lo que el grupo quiere. Entonces, según lo que exige. En ese caso, se exigió determinadas condiciones del laboratorio que fijaba el programa de evaluación externa de calidad de la Fundación. Claro. Es decir, tenían que tener una tal metodología, tendrían que participar en programas de control interno, porque los datos iban a ser usados en un sentido de discriminar bien cómo era la situación en el tema que ellos estaban investigando. Claro. En los otros casos hemos empezado más abiertamente, en el sentido de que la gente se vaya notando, porque yo lo voy a decir mañana. En realidad lo que estamos haciendo es un gran ensayo general, donde nos estamos entrenando nosotros y estamos entrenando al grupo que venga voluntariamente, porque ahora hacemos epidemiología, pero hay multitud de sistemas de información para muchísimos temas. Para el control interno de cada laboratorio es uno, es todo lo interno, pero para lo externo hay multitud de situaciones que se pueden investigar, por ejemplo, hasta económicas, gastos en un estudio farmacoeconómico de la estructura de tal lugar, por ejemplo, lo que se gasta. Multitud de cosas, sistemas de efectividad de algunos sistemas, ensayos clínicos, todo eso algunos pueden hacer que los laboratorios reciban un aporte económico porque tiene que ver con una necesidad económica de alguien o que a alguna institución pública le interese que pase eso y hasta les pague. Pero yo primero tengo que estar seguro de que tengo un núcleo de procesamiento y un núcleo de información entrenado. Esto no es fácil.
¿Cuánto hace que el observatorio está funcionando? El observatorio está funcionando, que hemos hecho varios ensayos previos, es de creación anterior. En el 21 hicimos recién el acuerdo con la UBA. Ajá. La UBA crea, yo estoy trabajando ad honorem también en el Instituto de Patología y Bioquímica Clínica, Infibioc, de la UBA. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Soy ad honorem allí, antes. Y bueno, en un momento resultó que podíamos juntar la idea del observatorio que se crea el OBIOS en la fundación con el grupo observatorio que se crea en Buenos Aires y hacer un observatorio bioquímico argentino por actividad conjunta. Desde la fundación se hace toda la actividad estadística, digamos, que es multidisciplinaria, que pueden participar, hasta los que nos interesan más, los que están participando en el desarrollo informático, que estamos en el desarrollo de una interfase entre sistemas de gestión del laboratorio y el sistema nuestro. Alguien que traduzca de acá a acá con el menor trabajo bioquímico, que apriete un botón y su sistema nos informe y un traductor del medio informe cómo recibe. Claro, gestión de la información. Claro, esa cosa, porque esto después uno escucha hablar de inteligencia artificial, pero lo leyeron en Wikipedia. Esto es un problema grande, que estamos a punto de tenerlo terminado, pero lleva tiempo gestar. Cuando hicimos la experiencia del Seguro Público de Salud, todavía no era observatorio, y era entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Bioquímica, por el cual además de los datos del paciente había una planilla epidemiológica. Cuando empezamos se informaba en el 10% de los laboratorios. Después se cayó un año que no lo podíamos levantar. Después avanzamos al 30% de los laboratorios. Y después llegamos al 50-60% de los laboratorios informando voluntariamente. Porque podían no informar y dedicarse a lo suyo. Eso en el Seguro Público de Salud. Eso en el Seguro Público. Hoy empezamos en un nivel de 10%. Para muchos, yo sé lo que voy a decir mañana en el sentido de que para muchos es 10%. Es poco. Sí, pero yo vi el otro proceso que duró 4 o 5 años y empezamos al 10%, nos caímos a 0, subimos al 30% y yo te diría, en el año 2005 acá hubo un congreso de epidemiología internacional y vinieron españoles que tienen un sistema muy viejo, centenario, y dijeron que ellos recopilaban en ese momento solo el 35% de los datos de los laboratorios privados, con enfermedades de denuncia obligatoria. Ah, esto no es de denuncia. Esto no es eso. Es decir, yo llego al 35% y ya es un éxito. Pero nosotros llegamos en eso, en el seguro público, al 60-50% y aspiramos a eso. Pero tardamos 4 años allá. ¿Y hay alguna...? Y el ministerio nos apoyaba, ¿no? Claro, decía, estaban avalados. Queremos esos datos. Estaban avalados. Y emitía un comunicado que decía, queremos que participe. No es lo mismo. ¿Y hay alguna estrategia de motivacional, digamos? Porque ustedes están contando con la voluntad, que no desestimamos que los profesionales tienen voluntad, pero también están con mucho trabajo en sus laboratorios, claro. Y esto significa un trabajo extra, digamos, una colaboración ad honorem, como vos decís, porque en esto no hay claro. Devolución de nada, sino claro. Que es un aporte que están haciendo para un sistema más grande. ¿De qué forma se puede motivar a los profesionales para ir logrando una mayor adherencia a Nosotros tratamos de ayudarlos en eso porque ese es un problema. Porque en esta situación... Porque el fin es loable, el fin es muy loable, pero hay que... Pero hay que comer. Claro. Claro, entonces como nosotros no queremos que el verdadero amor se ahogue en la sopa, vamos a tratar de resolver eso. En el Seguro Público de Salud dio resultado porque después hay momentos históricos, hay momentos donde la población está más, digamos, los laboratorios están más angustiados o están menos angustiados. Como ahora, por están muy angustiados, claro, y tienen mucha incertidumbre. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Plata no le podemos ofrecer ahora. Si sale algo económicamente viable que dice le pagamos a los laboratorios porque den tal información, es otra cuestión. Y a mí no es eso mi función. Yo no cobro porcentaje, no me pasen sobre, por abajo de la mesa no es así acá. Ya te digo, el trabajo ese de público en bioseguridad lo hicimos gratis para lo público por decisión de la Fundación Bioquímica Argentina. A mí no soy yo el bueno ni el malo. Y en esto lo mismo, si surge una cosa, bien, pero tenemos que estar entrenados para eso. A alguien le tiene que interesar, y yo creo que a alguien le debe interesar saber cuántos Chagas hay en la Argentina. De realidad, porque yo puedo decir hay 1,5 millones, pero el más menos es de cientos de miles, entonces no puedo manejarme con ese error. Claro. Tengo que saber bien, ¿y qué pasa? ¿Sigue
o está igual. En un tiempo, el último dato de Chagas fehaciente era varones de la última conscripción del año 92, creo. Oh. Y después se proyectaba linealmente a hombres y mujeres por muchos años, a ver cómo era, pero no había dato concreto, era estimación. En Chagas nosotros no podemos estimar. No. Nosotros tenemos que saber eso y cómo lo resolvemos, porque vamos a tener, hay una película vieja que no, bueno, para ver, que se llama Casas de Fuego, Sí, donde el problema que está detrás es la casa miserable, la sendija donde se mete la vinchuca, la vida todos juntos en un lugar donde la vinchuca baja y pica. Entonces, claro, ¿cómo se cura? Incendiando esas casas y poniendo casas como la gente, vida digna, comida, agua potable. En la humanidad tiene aumentado su nivel de vida por cosas muy simples: cloacas, agua potable, vivienda digna, alimentación necesaria. Por todo eso ha aumentado los años que ha aumentado, más que por ningún medicamento. Claro que sí. Eso es entonces, yo a veces digo, bueno, dice, uno va a mi Argentina y dice 80% de la población argentina tiene agua potable. 20% no, pero ¿cuánto es 20% de 47 millones? Es mucho. Son 9 millones de personas que no tienen agua. Pero para peor, no es parejo. Es en algún lugar todos tienen y en otro lugar todos no tienen. Y sobre todo los más pobres. Así que si quiero tratar pobreza, tengo que tratar esto. Si uno dice, ¿cloacas cuánto hay? 56% de cloacas. Quiere decir que hay 44% que no tienen. 44% que no tienen son una barbaridad. Son como 20 millones de personas que no tienen cloaca. Y entonces hay paratitosis, hepatitis, todo ese tipo de cosas. Nosotros apuntamos a una medicina social con esto. Apuntamos a un sistema que nosotros queremos aportar a la sociedad. Y voy a decirlo así, yo tengo envidia del sistema de información de la UCA en su, ¿cómo es que se llama? No es el observatorio. El estudio de la deuda social argentina. Sí. Y yo envidio que podamos hacer una cosa así. ¿Cómo es posible que la Universidad Pública Argentina y las ONG como la Fundación Bioquímica Argentina no podamos, si nos juntamos todos, hacer esto? No solo con Buenos Aires, con La Plata, como lo sé, con toda la universidad pública. Todo esto pensamos poder hacer. Es una exageración. Y cuando el hombre miró la luna y dijo voy a ir a la luna, también era una exageración. Es un proyecto muy ambicioso, pero, sí, altruista. Y con el Seguro Público de Salud lo hicimos. Y lo hicimos en 4 años. Yo te voy a decir, en esta situación, como está, y nosotros tenemos laboratorios inscritos que informan. Y el laboratorio público, cuando se entusiasma y participa, informa toneladas de datos, revienta a todos los demás superando datos. ¿Qué datos ahora están solicitando? Ahora estamos solicitando para 3 proyectos. El proyecto, digamos, de metabolismo sería, el proyecto de enfermedad de transmisión sexual y el proyecto de Chagas. Chagas, la más grande endemia de la Argentina. ¿Sabemos? No cuántos hay solo. ¿Cuántos hay en cada lugar? ¿Cómo es la distribución? Es lo mismo que hay en el norte que en el sur. ¿Por qué si hay distribución? En la epidemiología se pregunta esta situación. Hay una situación X, lo que quieras. Enfermedad crónica, enfermedad aguda, hasta accidente de laboratorio. ¿Quién se enferma o tiene el accidente? ¿Cuándo tiene el accidente? ¿Dónde tiene el accidente? Eso es lo que se llama la tríada epidemiológica. Momento, lugar, persona. Las 3 preguntas básicas. Entonces, con esas 3 preguntas yo digo, ¿y por qué este sector tiene más de esto y este no tiene? Y te doy un ejemplo que decía un prestigioso epidemiólogo estadounidense ya fallecido, Milton Terris, de la Johns Hopkins, que todos hablan, y le preguntaron por qué había cólera en la India y no había en Estados Unidos. Y todos esperaban una explicación biológica. Tiene agua potable. No, sí, y él dijo, no dijo el agua potable, empezó peor. Dijo, las causas, está en un libro del año 70, publicado por siglo XXI, creo. Dijo, las causas por qué hay cólera endémico en la India son las siguientes. Primero, la invasión británica a la India. Norteamericano, no estoy hablando de ningún colectivista, La invasión británica a la India, que destruyó una industria textil floreciente. Eso yo lo comprobé en los libros de que había eso, que competía con la industria textil inglesa.
con la consecuente secuela de desocupación, el sistema de castas y su atrasado sistema de tenencia de la tierra. Consecuencia de todo esto, la falta de medios para hacer las estructuras sanitarias que impidan que mejoren esa situación. Entonces, incidentalmente, dice Milton Terris, el vibrio colérico. Claro. Si no existiera, si eso no existiera, el vibrio colérico no existe como en Estados Unidos. Pero como eso existe, el vibrio colérico ahí puede actuar y acá no puede actuar. Cuando fue cólera en 91, hubo un solo caso en Estados Unidos, el de un locutor argentino que bajó en avión con cólera y se murió en Estados Unidos. ¿Te acordás que salió en todos los diarios? Sí. Entonces, a esto apuntamos nosotros. Yo conocí la epidemiología y la salud pública y la medicina social 15 años después de recibirse. Entre 10 y 15 años después de recibirme, descubrí que había algo que yo no sabía. Y yo había trabajado en biología muchísimos años y para mí había cosas que yo conocía vinculadas a otros temas. Virchow, Rudolf Virchow, el alemán, para mí era el padre de la citopatología. Yo para biología era eso, había descubierto el glóbulo blanco, qué sé yo. Eso era. Y 15 años después me enteré que Virchow había dicho, no había sido eso, era el padre de la medicina social, era el padre de la citopatología, pero fue el padre de la medicina social. ¿Y qué cosas pasaron con con Virchow? En Prusia de ese entonces, que todavía no era Alemania, había una epidemia en Silesia, en una zona dominada por Polonia, por Prusia, sin derechos propios. Entonces lo manda él, como famoso citólogo, a estudiar por qué había habido la epidemia de tifus en ese lugar. Y él va a ese lugar y emite un informe que todos, imagínate, el gobierno esperaba un informe pulcro. Y Virchow le dice, las causas del tifus en Polonia, para ser resuelta y que no se... No, en una zona polaca, para que no se produzcan de nuevo, hay que resolver el problema de que tengan tenencia de tierra propia para poder trabajarla y resolver el problema económico. Y hay que permitirles usar su propio lenguaje. Lo echaron de la Universidad de Berlín inmediatamente. Virchow, ¿qué decía en el año 1848 en una revista que se llama La Reforma Médica? Decía, la medicina es una ciencia social. Seguro. Y la política es medicina en gran escala. Eso lo dijo en 1848. Políticas públicas para... En 1947, 100 años después, Ramón Carrillo diría, no hay medicina sin medicina social, y no hay medicina social sin una política social del Estado. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos en hacer el Observatorio Bioquímico de la Salud es el problema de que no está estandarizada la historia clínica. El bioquímico es el que más datos junta. Pero hoy estaba en un simposio acá que estaban hablando de lo que no está estructurado. En España sí, y acá no. Alguno le pone la edad, el otro no le pone, el médico informa a cada uno como quiere, o no informa la historia clínica, y no hay una historia clínica de todos. En un momento en que pasaron desde 1947 que Ramón Carrillo decía que había que tener la historia familiar, porque si toda la familia se enferma de lo mismo, porque hay un sistema, hay algo alrededor que los enferma a todos, que no es individual. Claro. Y hoy no tenemos ni la historia clínica estandarizada. ¿Por qué vamos al bioquímico? Porque es el que más anota. Claro. ¿A qué le podemos pedir edad, sexo, qué medicamento toma? Es el que más anota. Registra datos y provee datos. Registra. Con todo no tenemos una historia. No es que hay una cosa que dice todas las historias deben tener tales datos y se llenan así. No existe eso acá. Entonces nosotros estamos planteando multitud de problemas, de los cuales no es pequeño el tema, nos planteamos un tema grande, un desafío pero importante. Hay muchos temas grandes que se plantearon y que parecían imposibles y fueron posibles. Entonces estamos haciendo eso que no probablemente supere nuestras vidas, pero, bueno, van por el camino. Pero el primer escalón hay que subirlo. La escalera se sube desde el primer escalón, o como decía Cita Rosa, desde el pie. El muro, la pared, se construye desde el pie. Nosotros estamos haciendo el pie. Si hacemos una buena base, vamos a desarrollar algo.
mucho mejor que cuando no había nada, Claro. porque ya tenemos 2 experiencias que demuestran que es posible. Bueno, ¿Eh? felicitaciones, que No, tengas mucha gracias. suerte mañana en la Gracias. conferencia y en Novios. Gracias, gracias.